Facu Campazo y el Real Madrid. Acuerdo negado. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual pues vamos con la última hora del Facu Campazo, que llega pues cruzando el charco, llega concretamente desde Argentina, donde han salido las declaraciones del agente del Facu en Argentina, Claudio Villanueva, que ha declarado que Facu Campazo básicamente sigue centrado en obtener una oferta de la NBA, sigue esperando esta posibilidad y sigue siendo su prioridad, y donde ha negado sobre todo que haya un acuerdo entre Real Madrid y el Facu Campazo, algo que se estaba empezando a comentar dentro de las redes sociales por parte de incluso algunos periodistas, de que había un acuerdo Real Madrid-Facu Campazo. Pues bien, nada más lejos de la realidad, lo ha negado el representante en Argentina, también en España, donde, como decimos, estaría esperando aún Campazo una oferta de una franquicia NBA. De hecho, pues se han hablado, o se han mencionado 3 franquicias que podrían estar interesadas en Campazo. La realidad es que el Real Madrid al final tiene que hacer su proyecto en base a la no llegada de Campazo y pensando que, pues oye, si viene bien y si no, pues ya tenemos nosotros nuestra plantilla y nuestro roster confeccionado, ¿no? Sobre todo en el puesto de base con Sergio Rodríguez, con un Nigel Williams-Goss, del cual el club espera cosas de cara a la segunda temporada, viendo a ver qué es lo que pasa con Carlos Alocen, pues vamos a ver, muy probablemente al final, con eso es con lo que se va a competir, más la ayuda de Adam Hanga, que hizo una temporada sobresaliente en el puesto de 1. Es decir, que el Real Madrid al final se ha movido en forma de fichaje con el Chacho, tiene a Nigel Williams-Goss, que además pues ocupa plaza de extracomunitario, y si se queda es porque el club va a apostar por él, y con Carlos Alocen, que al final es también una apuesta realmente que ha tenido el Real Madrid hace 2 años. O sea que, en principio, son movimientos que se han hecho porque, bueno, son jugadores con los que se quiere uno pues motivar como club, ¿no? Son jugadores que al final tienen que rendir, y eso es lo que espera el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Y como decimos, a día de hoy, pues, oye, mientras siga pasando el tiempo y no firme por la NBA, pues la puerta del Real Madrid parece que va a seguir abierta. Pero también los agentes han bajado un poquito ese suflé, ¿no?, mediático que había de por medio respecto a la posibilidad del Facu Campazo. Yo, como he dicho en este canal, estoy deseoso de que venga el Facu, sigue siendo un base en Europa diferencial. Creo que su sitio económico y deportivo es España y es el Real Madrid, un sitio donde le hemos tratado de lujo, creo yo, donde él ha ido creciendo dentro de lo que es su perfil como base, empezando como un base absolutamente secundario y empezando a ser un base luego principal tras su cesión también en UCAM Murcia, y ha ido pues experimentando un crecimiento exponencial hasta volverse en uno de los bases más importantes en el periodo que ha estado en Europa, uno de los mejores bases sin género de dudas. O sea que nos iba a dar un salto descomunal, cupo, talento, experiencia, calidad, pues eso, muchísimas cosas que nos vendrían de manera formidable, pero creo que toda la dirección deportiva ahora mismo tiene la mente puesta en lo que hay, en lo que tenemos, creo, una extraordinaria plantilla, con sus puntos de mejora, como todas las plantillas de Europa, pero muchísima calidad y sobre todo muchísima profundidad. O sea que yo tengo mucha confianza en el plantel que tenemos, creo que los fichajes que hemos hecho son entre buenos o muy buenos, jugadores nivel Real Madrid, que vienen testados de hacer grandes cosas, al menos 3 de ellos, Chacho, Mario Gesson y Aizana Musa. Vamos a ver Peter Cornelié, pero creo que el rol de Cornelié es diferente al de los otros 3, o sea que confianza en los movimientos que ha hecho el club, más otros grandes jugadores, lógicamente, que ya teníamos. Así que nada, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa con el Facu Campazo las próximas semanas. Yo creo que esto, pues, no debería pasar del 1 de septiembre, pero vamos a ver, porque también es importante la NBA, la decisión, por ejemplo, que tome Kevin Durant, que a partir de ahí se puede generar pues un auténtico cataclismo dentro de los movimientos secundarios también en la NBA. O sea que todavía quedan cositas importantes en el mercado de NBA para saber qué pasa con secundarios allí como el Facu Campazo. Bueno, secundario, yo diría incluso que pues terciario, sería un poquito lo que ha tenido a nivel de rol mayoritariamente Facu Campazo en NBA. Pero bueno, chicos, como siempre, quiero vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¿Pensáis que hay posibilidades reales de que venga el Facu? ¿Pensáis que es muy difícil? ¿Pensáis que es imposible? ¿Pensáis que va a venir sí o sí? Lo que sea, en el cajón de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!